Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Violeta Vázquez Rojas Maldonado y les leo la columna que publico en Sin embargo el lunes 27 de febrero de 2023. Se llama La reputación. Lo único más contundente que el veredicto que el 21 de febrero declaró a Genaro García Luna culpable de 4 delitos de narcotráfico y 1 de declaración falsa fue la determinación con la que los comentaristas de los grandes medios decidieron minimizarla. No ha pasado ni una semana de uno de los sucesos más importantes de este sexenio y ya otras noticias tapizan las primeras planas. El plagio de la otra tesis de Yasmín Esquivel, la oportuna absolución de Rosario Robles o la enésima muerte de la democracia a manos de López Obrador, según arengaron los manifestantes de este domingo. Aunque el día soleado después del veredicto se tardó unas 36 horas en llegar, llegó finalmente, a golpe de columnas y silencios, de modo que ayer los opositores al proyecto gobernante lograron salir a la calle sin tener que enfrentar las consecuencias de que apenas unos días antes uno de los hombres más fuertes de los gobiernos encabezados por uno de los partidos convocantes fuera declarado narco. Vale la pena registrar para la Historia Nacional de la Infamia, ese libro aún inexistente para el que Borges nos regaló ya el título, las reacciones de los columnistas del día siguiente al veredicto para entender cómo se fue tejiendo esta manta de desmemoria. La sincronización de opiniones esta vez tuvo 3 líneas de base. Por un lado, insistir en que a García Luna se le juzgó sin pruebas suficientes. Por otro, sembrar la idea de que quien había sido juzgado en Brooklyn no había sido un funcionario específico, sino todo el Estado mexicano. La reputación del país, no la de los gobiernos del PAN, fue la que salió afectada, según esta línea. Una tercera línea, menos efectiva, consistió en advertir con miras a desactivar la narrativa del presidente, que capitalizaría, como en efecto no podía dejar de hacerlo, la culpabilidad declarada de García Luna para reafirmar que siempre estuvo en lo correcto respecto a la naturaleza corrupta de los gobiernos de sus predecesores. En su columna de El Universal, Carlos Loret de Mola minimiza el resultado del juicio, advirtiendo el uso que le dará el presidente. Dice así: es previsible que AMLO trate de garcialunizar la política mexicana, desde la marcha del domingo hasta la sucesión presidencial. Tratará de convencer al público de que todo aquel que lo critique o se le oponga es cómplice del condenado en Brooklyn. Sin embargo, quien unió estos eslabones, al parecer, pienso yo, no fue solo el presidente. Este domingo circularon escenas donde algunos manifestantes que iban llegando al Zócalo arrancaban furibundos unos carteles que mostraban la cara de García Luna y la leyenda culpable. Al parecer, sí les molesta el veredicto y las implicaciones que pueda tener para una posible reconfiguración de la oposición. En Excelsior, Jorge Fernández Meléndez directamente asume la falacia de que el enjuiciado en Estados Unidos no es meramente el exsecretario, como si la responsabilidad de García Luna todavía estuviera en discusión. El columnista advierte, lo cito: más allá de la responsabilidad o no de García Luna, el juicio de Brooklyn, lo hemos dicho desde hace años, es un capítulo más del maxi proceso que se intenta realizar contra el Estado mexicano. Fin de la cita. En su columna de El Reforma, Sergio Sarmiento recupera la línea discursiva, ya a estas alturas muy gastada, de la falta de pruebas contra el acusado. Lo cito: la fiscal responsable del caso no presentó una sola prueba material. Toda la acusación se fundamentó en declaraciones de criminales a quienes se ofrecieron beneficios judiciales a cambio de sus testimonios. Para bajarles los humos celebratorios a los simpatizantes del obradorismo, el comentarista comparte su peculiar lectura de los hechos, según la cual quien fue enjuiciado ante el público estadounidense fue el mismísimo López Obrador. Dice así: los López Obradoristas han festejado el veredicto porque el mismo presidente ha señalado que el caso comprueba la corrupción del pasado que, según él, ya ha desaparecido. No se dan cuenta de que, a ojos del público estadounidense, el culpable no es solo García Luna, sino todo el Estado mexicano, y López Obrador es la cabeza del Estado. Fin de la cita. López Dóriga, en Milenio, cierra de este modo el recuento de cómo fue anunciado el veredicto. Así se cerró el proceso penal al más alto funcionario de un gobierno mexicano en una corte de Estados Unidos, donde además de él se juzgó al sistema de justicia mexicano, a sus gobiernos y al país. Todo. Fin de la cita.
El más notorio de los adalides defensores de García Luna y Calderón es sin duda Raimundo Riva Palacio. No olvidemos que su nombre salió implicado en el juicio cuando el ex secretario de Finanzas de Coahuila, Héctor Villarreal, testificó sobre los sobornos de García Luna a través del gobierno de Humberto Moreira, que realizaba al periódico El Universal en los años en los que Riva Palacio era director. No extraña, por lo tanto, que ahora este sea uno de los más tenaces defensores de los argumentos que exculpan a García Luna y uno de los artífices de la línea narrativa de que el juicio contra el hombre fuerte de Felipe Calderón es en realidad el juicio contra México, como se titula una de sus columnas. Después del martes 21, Riva Palacio reitera: no se necesitaba conocer el veredicto contra García Luna para entender que ante los ojos de los estadounidenses, particularmente en Washington y en especial en el Capitolio, la colusión entre autoridades y cárteles de la droga hace de México hoy una nación infiltrada y controlada por criminales. En escasas 2 semanas, la Fiscalía y los testigos que le proporcionó la DEA construyeron esta idea sobre México, les guste o no a quienes consideraron que en el banquillo de los acusados, en Brooklyn, solo estuvo el exsecretario. Para cerrar nuestro recuento con una nota caricaturesca, no dejemos de lado el cartón de Francisco Calderón, un hacha de cuyo mango cuelga la bandera de Estados Unidos y cuyo cabezal ausente, que dice pruebas, logró cercenar la cabeza de un García Luna con expresión de víctima. La opinión pública, como sabemos, se forja en gran parte desde los medios de comunicación. Los modelos de propaganda han explicado desde hace años que la función de los noticieros y los diarios no es tanto dar información como encauzar la percepción general de los asuntos públicos, poniendo énfasis en unas cosas, distorsionando otras e ignorando otras más. Pero esta labor, incluso entre los grandes medios, está jerarquizada. La editorialización de los medios audiovisuales es efectiva por el amplio alcance que tienen, pero el efecto de las columnas escritas en diarios y revistas es insustituible, a pesar de que las lea menos gente, porque cuentan con el prestigio que esta sociedad otorga a la palabra escrita. Por eso las columnas en la prensa seguirán existiendo, a pesar de que se considere inminente la obsolescencia de los diarios. La verdad es que el efecto de la autoridad que da la opinión escrita no lo heredarán los canales audiovisuales. A la opinión sincronizada de estas voces autopercibidas como de prestigio, se contrapone, sin embargo, la opinión mayoritaria. En lugar de pensar que el veredicto de García Luna es un episodio olvidable de nuestra historia política, o de adherirse al lamento de qué pena con los vecinos que arengan quienes creen que lo que se perdió en este juicio fue la reputación de México, a lo cual, por cierto, caberá preguntarse de cuál México o de cuál parte de México y ante quién se perdió esa supuesta reputación, el 84% de los mexicanos opina que Felipe Calderón también debería ser investigado por vínculos con el narcotráfico. La simpatía partidista no lo salva. Si bien el 91% de quienes se identificaron con Morena para esta encuesta creen la necesidad de investigar a Calderón, el 77% de los apartidistas, el 85% de los priistas y el 74% de los panistas concuerdan con ellos. Todos estos datos pueden ser consultados en la encuesta de ENCOL publicada en El País el 13 de febrero de 2023, incluso antes del veredicto. Aunque las columnas y los noticieros nos quieran presentar el juicio de García Luna como un recuerdo remoto de agua pasada, no debemos dar vuelta a esta página. Especialmente no después de que multitudes en distintas ciudades, con la excusa de oponerse a una reforma electoral que desconocen en lo sustancial, claman por el regreso de los regímenes de corrupción y privilegios que luchamos por dejar en el pasado. Muchas gracias.